Notícies a tout trapo. El socialismo de Ubieu elegirá este domingo el seu candidato a la alcaldía. La votación estará entre el edil Ricardo Fernández y el visitador médico Carlos Llaneza. Natalia Sánchez no concurrirá na segunda vuelta por non algamar los votos precisados na primer. Les primarias en Xixón finaron con la elección del fundador del proyecto Hombre Floro, que se impuso a la abogada Ana Puerta, vencellada a la dirección autonómica de Adrián Barbón. Alba Sanz, secretaria de organización de Podemos Asturias, será la candidata del sector oficialista. Na llista, que cuenta con el sofitu de Sofía Castañón, repite el actual vocero una Xunta General Rafael Palacios y la concejala obetense Ana Taboada. En semanas posteriores, Palacios comunicó el su deseo de que la candidata fuera la coordinadora Sofía Castañón. Por momento solo confirmaron los dos cabezas de liste el Partido Socialista con Adrián Barbón y Foro Asturias con Adrián Pumares. El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, anunció que tanto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales como el Gobierno del Principado caltienen el so sofitu a la dirección de Duro Felguera. Duro Felguera, que recibió una ayuda de la SEPI para la creación de empleo, negocia ahora con los sindicatos el despido de 208 trabajadores. El anuncio de una inversión millonaria para la reforma del Molinón fixo xurdir críticas desde puntos extremados. La reforma, que consistiría en el traslado del estadio 400 metros y una ampliación de grades, espacios comerciales y plazas de aparcamiento, enmarcase en la candidatura del Molinón para ser sede del Mundial. Les críticas concéntrense en las fuentes de financiación. De ellas personas entrúguense qué parte de los 40 millones proyectados xurdirán de las arques públicas.